Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer tramo del programa de hoy nos acompañan dos distinguidos economistas, Luis Secco y Fernando Navajas. Bueno, cuando invitamos a sus colegas al programa, antes de las elecciones siempre decía, bueno, faltaba ese gran hecho que iba a ordenar todas las variables, que era el resultado de las elecciones. Pasaron las elecciones, ganó el gobierno, la economía respondió como ustedes esperaban ese resultado. Bueno, mira, yo creo que, digamos, yo sumaría al hecho electoral el respaldo del Tesoro norteamericano como una plataforma que explica en parte el resultado. Sí. Y en realidad me parece que todavía yo por lo menos lo que percibo es que no se termina de hacer el clic sobre las expectativas, ¿no? El gobierno medio que nos exige, crean que esta vez sí es diferente, y la sensación de muchos todavía es, bueno, vamos a esperar, tenemos que ver, y vos le repreguntás, sí, bueno, pero ¿qué querés esperar? ¿Qué querés ver? Entonces algunos salen rápido y dicen, bueno, queremos ver que se aprueban las leyes, queremos ver cómo se reordena la política, pero yo creo que todavía, más allá obviamente, la euforia inicial de los mercados, la baja del riesgo país, todo muy favorable, todavía falta un poco más para que se destrabe por completo la expectativa, haya una confianza más fuerte y que eso se traduzca en inversión, generación de empleo y crecimiento económico, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, creo que va un poco lento, digamos, en cierta medida, pero a mí me parece que la dirección empieza a tomar vigor. Creo que estamos en el comienzo posiblemente de un cambio que va a afectar las expectativas en algún momento, que viene dado por el hecho de que esto que estamos vislumbrando del cambio de relación de fuerzas políticas y sobre todo la representación que eso tiene en el Congreso, va a ordenar un cambio seguramente de trabajo del gobierno hacia adelante con un horizonte que ya nos empezamos a preguntar cosas que hace 2 meses no nos preguntábamos. Es decir, bueno, ¿estamos viendo 6 años de Milei o no estamos viendo? Y eso, ¿qué significa en términos del conjunto de cambios que se dan en 3 órdenes, yo te diría? Toda la consolidación fiscal, que empieza a tener más formato institucional, si vos querés, respecto del doctor no o el que cortaba. La parte yo te diría, cambiaria monetaria, que está todavía un poquito con indefinición sobre esta transición al cepo y si estás terminando el año en el mismo lugar que lo dejaste de empezar, yendo en cambio de una tablita al 1%, estás yendo con una banda superior al 1%. Esas cosas que no están para nada resueltas. Y después el tema de las reformas estructurales, que a mí me parece que van camino a materializarse, más allá de que uno diga que en algunos casos, como en el caso de la reforma laboral, va a ser más ruido que nueces en términos de demostrar que sos capaz de hacer. Es como que es más importante mostrar que podés hacer una reforma que lo que es verdaderamente la reforma. Claro. Pero a eso yo le agregaría el tema de que hay una parte del sector empresario, sobre todo en el sector industrial, que de un modo un poco asustado está empezando a creer que esto puede llegar a ser en serio, sobre todo en términos de la exposición a la competencia externa y las consecuencias que eso tiene para la estructura económica y los sectores, etc. O sea que a mí me da la sensación de que estamos entrando en un cambio de época, ahora sí, digamos, diferente de lo que era antes. Aprovechando que mencionaste las reformas, te quiero preguntar si crees que los distintos actores económicos y el mercado va a estar siguiendo cada reforma voto por voto minuciosamente y si va a haber un impacto de eso o si por el contrario están siguiendo la política económica del gobierno como más importante que al Congreso. No, están separadas en las dos cosas porque la política económica del gobierno todavía no ha resuelto el tema de la acumulación de reservas y la cuestión con el Fondo Monetario. Y es verdad, como decía Luis, está el apoyo de los Estados Unidos,
todavía no está materializada, la segunda parte de ese apoyo que tiene que ver con los 20 billones de dólares para la recompra de deuda, pero eso se va a seguir mirando y además porque la macroeconomía, yo te diría, te genera un conjunto de dudas respecto de cómo va a ser la convergencia. Es decir, vos estás, como yo decía recién, con una definición de un límite superior de la banda al 1%, y es como si hace un año atrás. Entonces, la inflación va a converger al 1, va a converger por abajo del 1, qué es lo que va a pasar, cómo van a moverse en ese sentido. Entonces, hay una tensión muy grande. ¿Qué es lo que hace que en realidad vos no hayas tenido una acumulación de reservas de 2.500 millones, una entrada de capitales de 2.500 millones de dólares de un día para el otro, o que el riesgo país esté donde está donde está? Está donde está, nadie vende los bonos argentinos, digámoslo. La verdad que tampoco. Y después lo otro sí, lo otro es como una especie de ejercicio de músculo, de fuerza política. O sea, cuánto visceralmente poderoso sos para mostrar que podés ejecutar una reforma que la verdad, a mí me parece que ni los sindicatos, ni las empresas, ni el conjunto del sector privado cree que vayas a sacar un conejo de la galera en ningún sentido. Ni en la laboral, y yo diría tampoco en la tributaria, que es más compleja, claro, todavía. Es más compleja. ¿Vos cómo lo ves, Luis? No, yo concuerdo con Fernando. Lo único que como abro un paréntesis, ¿no? Es cierto que por ahí nadie espera que las leyes sean, viste, una gran cosa, un cambio así, que vos digas, bueno, ahora sí me tiro a la pileta. Pero tampoco hay que desaprovechar la oportunidad, ¿no? Porque estas leyes a veces, viste, uno cuando dice, bueno, hago hasta donde puedo, y después cualquier cosa la complemento y demás, y por ahí decepcionás también. Con lo cual, el equilibrio no es sencillo. Yo estoy de acuerdo con vos, yo creo que muchos esperan, muchos empresarios, sobre todo yo digo, bueno, si a mí me demuestran capacidad de sacar leyes, yo ahí creo que sí, que el cambio es más definitivo. Ahora, también por otro lado, vos sabés que cuando las reformas, una vez que aprobaste una, difícil como va a ser aprobarla, y si te quedaste corto también podés llegar a entrar en el otro camino. No digo que pase lo mismo que pasó con la reforma laboral de Macri, ¿te acordás de la Rúa en su momento? Pero tenemos que tener también ese cuidado de no decepcionar. Entonces, me parece que es todo un difícil equilibrio. Obviamente hay una condición que antes no existía, que es el apoyo popular más el apoyo de Estados Unidos, y el gobierno ahora como que no tiene muchas, yo diría, Milei tiene el problema que no tiene muchas excusas, ¿no? O sea, tiene que hacer lo que hay que hacer, pero déjame hacer hincapié en lo mismo que hacía Fernando. Yo creo que todavía a la macro le falta. O sea, vos estamos mucho mejor, pero a la macro le falta, y cuando digo a la macro le falta un programa cambiario y monetario que luzca sustentable y que no rompa con esta idea de que hay una próxima corrección en el futuro. O sea, mientras persista la idea de que vos en algún momento vas a tener que corregir la política cambiaria monetaria, que vas a tener que salir del cepo y no sabes lo que va a pasar, eso genera una incertidumbre que hay que agotarla cuanto antes, ¿no? Oye, perdón, entonces ustedes entienden que el gobierno no ha logrado credibilidad en ese punto, porque se han cansado de decir que este esquema se mantiene, que las bandas se mantienen, que vamos bien. No, la credibilidad está en tanto y en cuanto vos observás que casi con los mismos elementos o balas que vos tenías hace 45 días, que es básicamente la intervención cambiaria del secretario de Tesoro de los Estados Unidos, hoy tenés otras expectativas distintas. En ese sentido, yo creo que hay una parte de lo que dice el gobierno de que todo esto era riesgo político, etcétera, etcétera, que sí está jugando en ese favor. Entonces, a mí me parece que hoy la credibilidad del gobierno viene de la credibilidad política, porque cuando vos te vas a los fundamentales, es verdad, la parte fiscal está alineada todavía. Yo creo que han sacado chapa de que son creíbles en términos de cuánto quieren sostener el superávit fiscal, pero lo que hace a la cuestión de reservas no, porque eso cuesta hacerlo. Entonces estás con esa situación de lentitud que va a estar ocurriendo necesariamente, pero tenés como una especie de equilibrio temporario. O sea, es una suerte de credibilidad temporaria que va, mientras vaya ganando terreno la credibilidad política, va a ir sosteniéndose, siempre y cuando no choque ninguna calecita, ni en lo político, ni en lo económico, que tampoco puede descartarse, pero ¿por qué? Porque los errores forzados ocurren, digamos, ¿no? Ambos mencionaron el respaldo de Estados Unidos en un principio en las elecciones,
pero después surgió el acuerdo, hay algunos detalles pendientes. ¿Cómo está impactando y qué impacto podría tener una vez que se conozcan los pormenores de estos acuerdos? Mira, la parte financiera yo creo que ya está impactando claramente, como que el mercado opera con un prestamista de última instancia detrás y es como que hay mucha tranquilidad. Vale la pena repasar los diarios de octubre, del año de octubre, noviembre del año pasado, que un Caputo diciéndole al mercado, acá tengo los dólares para poder pagarte el vencimiento de enero, y ahora no le hace falta decirlo porque todos sabemos que si no están los dólares en el Banco Central o en las cuentas del Tesoro, están en el Tesoro norteamericano. Así que eso ya impactó. El acuerdo comercial yo diría que es como decía, me parece que genera mucho temor, no sabemos muy bien de qué se trata, habrá que ir viendo de qué se trata en el tiempo, y obviamente cada sector es un mundo. O sea, la semana pasada se armó un ruido bárbaro, bueno, Fiel hace sus propios cálculos de índice de producción industrial y demás. Cuando uno ve la dispersión sectorial que hoy tienen los índices, los promedios a veces hay que tener mucho cuidado qué dice el promedio. Entonces, lamentablemente siempre usamos los promedios, con lo cual no estoy criticando el uso del promedio porque es lo que tenemos más a mano y lo que se conoce, pero con tanta dispersión sectorial, y esa misma dispersión sectorial la tenés a la hora de considerar, che, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con el tratado con Estados Unidos? ¿Qué pasa con la actividad económica? Y me parece que eso no creo que cambie durante 2026, me parece que va a ser la fisonomía de la recuperación argentina, va a venir también con bastante dispersión sectorial, ¿no? ¿Cómo se acumulan reservas? No. Bueno, el otro día en la conferencia de Fiel, Ernesto Talvi dijo algo así como que las reservas son siempre prestadas. Es decir, vos las adquirís por endeudamiento o por hacerlo por la vía de un superávit primario. Imagínate cuán trabajoso es, que vos tengas que hacer de un día para el otro 7 puntos de superávit del PBI o cosas por el estilo, y además tenés mucho para subir. Hay alguna discusión en la literatura sobre qué conviene hacerlo. Hay gente como Levi Sheyat y otros economistas que han dicho, por ejemplo, que la acumulación por la vía de la mano del sector privado, cuando te ingresa capitales genuinamente y te lo hace para hacer o inversiones o el movimiento de la cuenta capital, es mejor hacerlo que por el lado del endeudamiento. Pero ya que yo paso un aviso, estoy en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, nosotros acabamos de dar el premio anual de este año, hubo 10 trabajos impresionantes y le premiamos a un trabajo publicado en la CREM de la investigación científica internacional, en donde ellos hacen el punto de la acumulación de reservas por la vía del endeudamiento, como una forma de que vos en momentos de tasa de interés baja te endeudes para poder funcionar bien en momentos de tasa de interés alta. O sea que la discusión es una discusión, yo te diría, con debate, del cómo vas a hacerlo. Y yo diría, el debate admite muchas cosas. Yo la verdad, yo tenía una posición no tan abierta de salir en el estilo del acuerdo con el fondo, de salir a comprar reservas como sea. Cuando vos tenés un tipo de cambio que estás arrancando de atrás, atrasado, salir a comprar reservas no es lo mismo que cuando vos tenés un tipo de cambio que uno dice, no, bueno, no estás a 30, 40% de diferencia. Entonces, en ese contexto, ir más despacio a mí me parecía que era lógico. Es decir, no, pero hay un debate, porque la acumulación de reservas, de nuevo, tiene una lógica de aseguramiento, insurance, asegurarte frente a los shocks y frente a las cosas. Y también tiene otra lógica que es la que a mí no me termina tampoco de convencer, pero que muchos la han usado, de más mercantilista, de decir, voy a hacerlo porque esa va a ser la forma escondida que yo tengo para decir que hay que mover el tipo de cambio para arriba. Es decir, eso básicamente. Y eso le gusta al sector industrial o aquí o allá. No, yo le agregaría a Fernando que es parte de la discusión también sectorial y que tiene que ver mucho con la apertura económica, que es algo que no mencionaste, que son los flujos comerciales, ¿no? El superávit comercial de la cuenta bienes, la cuenta servicios, donde ahí Argentina, vos fijate la respuesta del gobierno frente al debate, si no se preocupen ahora porque voy a generar 30.000 millones de dólares de exportaciones netas del sector de hidrocarburos, la minería, el agro y demás. Y en realidad cuando uno mira los números, eso es más, yo entiendo que Fernando no lo dice porque no somos tan optimistas de que va a venir sí o sí todo el flujo de dólares que podamos acumular por la cuenta comercial,
Pero evidentemente ahí también hay un debate de si con este tipo de cambio esa cuenta comercial te puede llevar a generar un superávit de divisas permanente con el cual el Banco Central pueda abastecerse. Ahora, también hay cuestiones que hacen a la confianza que hablábamos antes. Los argentinos acumulamos, ¿cuánto? 23.000 millones de dólares en 8 meses, digamos. O sea, Tal cual. Con lo cual ahí hay dólares que están al alcance de tu mano para decir, muchachos, digamos, larguen un poquito de esos dólares, consuman, inviertan, que es lo primero que hacemos, ¿no? O sea, la inversión en capital de trabajo tiene mucho que ver con ese ahorro previo que hacemos en situaciones de estrés o de alta incertidumbre, con lo cual yo no le tengo tanto miedo a cómo vamos a generar divisas. Yo creo que una economía cuando empieza a funcionar empieza a generar alternativas y habrá que ver cómo compra y cuál es el mecanismo de compra. A mí la ambigüedad no me gusta, prefiero que haya un poco más de reglas en materia cambiaria y monetaria como para que sepamos cómo va a ser ese proceso hacia adelante, pero yo creo que hay mecanismos y tampoco, yo siempre pues yo daba clase en La Plata tempranamente, después Fernando dio muchos más años que yo a mis alumnos de Economía Internacional decía, mira, los dólares no tienen un sellito, los dólares no te dicen, este entró por cuenta comercial, este entró por cuenta financiera, este son ingresos de capitales genuinos, este te endeudaste. Cuando vos lo necesitás, digamos, no le andás sacando mucho el ADN al dólar. Pero yo creo que me parece que va a ser difícil revertir los flujos si no se genera todavía, si no mejora un poco más la confianza y se corrigen las expectativas. Hablando recién del dólar, Fernando deslizó la palabra atraso. ¿Vos están contentos con el nivel actual que tiene el dólar en Argentina? Bueno, mirá, es debate eso. Si vos le haces la pregunta al sector industrial, te va a decir no. Sobre todo la exposición a las importaciones. Sabemos los economistas que abrir una economía con una distorsión del tipo de cambio no es eficiente porque vos exponés a los sectores, sobre todo por un elemento que dijo Luis, que es la gran heterogeneidad que tenés adentro de cada una de las ramas de la industria. Tenés tipos que son completamente diferentes de otros. Yo te diría, ¿qué es lo que yo veo positivamente dentro de las críticas que han ocurrido este año? Bueno, de alguna manera, con todos los problemas que hiciste, las dobles faltas que te mandaste, etcétera, lograste moverte de una tablita a una banda que te ayudó a llevar un poquito el tipo de cambio para arriba y hacerlo con un pass-through relativamente bajo. Y con ayuda externa, ¿no? Después, claro, y cuando luego, pero ya ahí estaba ejecutándose y con la ayuda externa. Entonces, a mí me parece que esa cuestión de que esos dos pasos que vos ganaste en el equilibrio del tipo de cambio, no tenés que volver para atrás. El temor mío es básicamente eso, de que vos otra vez caigas en una suerte de inmovilismo sobre que vas viendo cómo la inflación va a converger al 1, que el pronóstico de Fiel más o menos es como que vos llegás al 1, pero tenemos grandes dudas sobre qué es lo que está pasando yo no te diría con la indexación, sino con más que indexación en el sector de servicios, de precios que se te están deslizando. Entonces, a mí me parece personalmente que yo cambiaría la regla, yo creo que yo movería la regla de una forma mucho más clara, tratando de que la banda superior se ajuste con la inflación pasada, que es básicamente la inflación que vos usás para pagarle a los jubilados y otras cosas más, y que eso no implica lo del tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial lo irás levantando, como para dar una señal de que vos no vas a dejar que el tipo de cambio se aprecie más. Porque, de nuevo, una apreciación en el marco de una apertura, como la que estás teniendo vos ahora, es cambio de situación. 2026 es un año no electoral, así que la tentación a trazar el tipo de cambio se supone que es menor. Sí, podría ser, eso es un punto, es verdad. Sí. No, les quiero consultar por la inflación porque varias consultoras están proyectando que podría ser la más alta, la de noviembre, desde abril. ¿Cómo lo ven? Y si esto podría ser un problema o seguimos en la misma senda de una inflación un poco más baja que va variando a lo largo de los meses. Los datos de Cava dieron un pequeño incremento, ¿no? Sí, sí. Y fuerte en carne, que sabíamos que podía ser. Tenés algunos rubros que te están empezando. Tenés al sector de servicios que se te ha deslizado, y dentro de los otros elementos que forman la core, carnes ha empezado a hacerte ruido, y ahora vienen un poco los ajustes de los precios regulados por los impactos de las tarifas, que todavía con este cambio de cosa que va a empezar el 1 de enero, ellos tienen algún suavizante ahí con los descuentos. No sabes muy bien, yo supongo que lo han estudiado, pero que
da la sensación, mira, vos en realidad lo que mejor representa el comportamiento inflacionario, más allá de la posición, si vos querés, más doctrinaria, dura del presidente de conexión entre emisión y precios y los rezagos que eso implica y la confianza o la esperanza de que vos al cabo de 36 meses o 48 meses vos vas a tener que converger, que creo que es lo que tienen en la cabeza básicamente. La verdad es que la inflación se comporta con inercia por escalones inflacionarios, que en este caso han sido escalones descendentes. Los de Guzmán y Massa fueron escalones ascendentes hasta que dejaron de ser escalones y se transformó en una espiral. Estos son escalones descendentes, estabas instalado en un escalón de alrededor del 2%, arriba del 2%. Empezaste a mostrar que lo podías bajar hacia el 1%. Y estás debatiendo eso, si vas a perforar el 2 o no vas a perforar el 2. Si se perfora el 2 será el año que viene eventualmente. Yo creo que tiene que ser en el transcurso de los próximos meses. Tenés que empezar a ver resultados que sean favorables. Bueno, hay que ver si en el medio hay un cambio de regla cambiaria y monetaria que Sí. te puede llegar a generar un poquito de ruido en algún momento. Si es de one-off, si el cambio de la regla es de one-off, imagínate que vos cambies la banda de una sola vez. Pero en principio no hay un pronóstico del presidente que la inflación para mediados del año que viene va a estar desaparecida, va a ser un recuerdo para los argentinos. Ojalá. Él está comprometido con esa idea. Y esa idea tiene un costado que es un costado anclador en materia de expectativas y un costado que también sobredetermina las cosas que está haciendo la política económica con materia cambiaria, por ejemplo. Nivel de actividad, lo último que les preguntamos. Bueno, como decía antes, hay mucha dispersión, con lo cual es difícil concluir que la economía ya salió de este letargo que tenía desde fines del primer trimestre de este año, que se estancó básicamente. Yo creo que la economía va a empezar a dar alguna reacción a medida que se consolide el programa del punto, decía Fernando, tanto en el nivel político como macro, pero no creo que sea un clic así, no creo que sea mágico, ¿no? Yo creo que el gobierno va a tener que hacer el delivery de las leyes, del presupuesto, de alguna de otra reforma para mostrar que puede, y sinceramente no creo que con este programa macro Argentina pueda despegar consistentemente, pero yo te digo, a mí me preocupa mucho esta sensación de que hay una corrección pendiente, ¿no? Como que falta algo para que la macro se termine de... Cuando digo la macro, estoy de acuerdo con Fernando, no es tanto lo fiscal, sino más bien lo cambiario y monetario, ¿no? Sí, yo tengo una posición un poquito más optimista, no sé si llamarla optimista, pero es esto, tiene que ver con la tremenda dispersión sectorial y regional también que uno está observando. Yo creo que la Argentina, hay una parte de la Argentina en donde está el interior y donde está gran parte de los sectores de recursos naturales, el campo, el sector energético, el sector minero, pero sobre todo el interior yo le veo una fuerza que parecen los Pumas, digamos, ¿no? Se vienen con todo. Y del otro lado veo un quiebre bastante grande en la estructura de las pymes industriales y todo eso mezclado te da un agregado que Ahora, ese esquema muestra. que plantea Fernando, esa descripción, pega directamente sobre los niveles de empleo en Argentina. Sí, pega sobre los niveles de empleo urbanos, por eso hay como hay una sensación, si vos querés, económica cuando vos te movés en el interior, porque en el interior el empleo en el sector de servicios va a ir de la mano de los sectores que generan la actividad económica, entonces vas a ver, o sea, yo el otro día fui a la reunión de la Asociación Argentina de Economía Política de Río Cuarto y los taxistas estaban todos felices, digamos, como ellos veían la actividad hacia adelante, a sabiendas de que era una economía de un segmento dinámico y otro menos. Lo que mencionaba recién, digamos, una cosa es hablar con el sector construcción en el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, otra cosa si vas a Neuquén. Seguro. O sea, entonces tenés esa particularidad. Hay una partición regional muy grande y en el sector industrial, también, por eso yo creo que hay que pensar rápidamente, si uno va a continuar por este sendero de gran apertura, tipo de cambio más bien bajo en términos reales,
y el resto de las cosas de desregulación, yo creo que hay que pensar alguna cosa en materia política industrial, entre comillas, que hoy mala palabra, pero yo iría por ingresos brutos. Yo iría por ingresos brutos sobre el sector industrial lo antes posible. Y cuestiones regionales también. Sí, regionales. Porque en esa dispersión sectorial lo que estamos viendo es que construcción, comercio e industria, que son donde se forma de alguna manera el estado de ánimo de las grandes urbes de Argentina, ahí está pesando mucho. Entonces cuando dice, che, la opinión pública, va lento. La calle, ahí va más lento que en el resto. Va lento. Muy bien, Fernando Navajas, Luis Seco, los dos muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer tramo del programa. Hacemos un corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, en este segundo bloque del Economista TV vamos a conversar con el analista político Gustavo Marangoni. Bien, a partir de la semana próxima ya va a haber nuevo congreso. Lo que te queremos preguntar es qué dinámica ves para 2026. Si una más similar a la de 2024, favorable al gobierno, donde pase las leyes que proponga, o a 2025, donde tuvo varias trabas. Bueno, todo parece indicar más parecido a 2024, ¿no? A partir de los legisladores provinciales en algunos casos. Hemos visto en las últimas horas cómo han armado esos bloques para negociar, para tratar de supongo, sacar algunos beneficios para su provincia y el gobierno nacional, por supuesto, promover las leyes que quiere. Pero yo diría que en el segundo semestre, el famoso segundo semestre, probablemente ya empiece a estar teñido de las elecciones del 2027, ¿no? Todos tenemos ya en la cabeza las presidenciales. Sabemos que el oficialismo, salvo algún evento inesperado, ya tiene su candidato a la reelección. La propia secretaria general, la hermana del presidente, lo ha dicho recientemente en un acto. Y el tema será que lo que suceda en el campo opositor. Pero me parece que es evidente y que probablemente lo sea de manera más contundente a lo largo del 2026 y del 2027, que una vez más no habrá lugar para terceros y que en todo caso, bueno, esto será un juego antagónico entre el oficialismo y veremos el panperonismo en cuál de sus versiones, pero me imagino una versión aguerrida como generando la candidatura, no una versión consociativa, ya sea que al gobierno le vaya bien o al gobierno le vaya mal. Perdón. No, porque me quería agarrar de que no hay lugar para terceros, sin embargo están luchando en el Congreso tanto Provincias Unidas como esta nueva sociedad de gobernadores peronistas, encabezados por Jalil, Sáenz y Jaldo,
bueno, están ahí peleando por el tercer lugar. ¿Qué rol crees que van a tener en el Congreso? Si pueden llegar a ser un árbitro o son apenas 15 o 20 legisladores que no se están teniendo en cuenta. En el Congreso hay espacio porque hay negociaciones, pero en las elecciones no. Claro. Son como amantes, ¿no? Hay lugar para un touch, digamos, para cuestiones que nos lleven a, digamos, al final del camino. Esta pareja tiene dos contendientes, no tres. Ahora, por supuesto, lógico, lo que decíamos en ocasión de la primera pregunta tuya, aparecen un montón dadores de gobernabilidad que por supuesto también están esperando beneficios, pero eso no los consolida como una tercera vía. No ha sucedido y probablemente, no soy adivino, pero me parece cada vez más difícil que suceda. Es más, ya que estamos entre conocidos, arriesgo a pensar que a diferencia del 2015, del 2019 y del 2023, donde el peronismo kirchnerista, vamos a decirlo así, buscaba candidatos moderados, quizás esta vez en el 2027 el candidato no tenga que tener esa característica, o no la vaya a tener. Que en vez de tener una base intensa ideológicamente, que buscaba al menos intenso ideológicamente, ahora quizás sea un intenso ideológicamente el que tenga que llevar adelante la candidatura del 2027. Bueno, creo que en algunos lugares del mundo se está discutiendo si el camino frente a estas radicalizaciones de un lado no se le responde con políticas moderadas, sino con políticas muy definidas en sentido contrario, ¿no? Sí, yo me acordaba de ese viejo texto, ¿no? De la razón populista de Laclau en el momento álgido del kirchnerismo, la euforia kirchnerista. Yo pienso que un libertario lee hoy La razón populista y dice, este libro está buenísimo. Esto está bárbaro. ¿Qué importa que el que lo escribió en su momento se haya confesado, no sé, de izquierda, marxista, etcétera? Lo que dice, genial. Un líder que representa al pueblo, en un caso contra la élite, en otro caso contra la casta, un líder que requiere disciplina y un líder que ordena. Bueno, ¿qué tendría que objetarle? Que unos quieren la distribución del ingreso y los otros quieren la inversión o el crecimiento, pero en definitiva me parece que la lógica es binaria. Ahora, de todas formas, los gobernadores aparentan ser un protagonista cada vez más fuertes del sistema político argentino. Incluso cuando se busca apoyo legislativo, los gobiernos no hablan con los legisladores ni con los presidentes de los bloques, sino hablan directamente con los gobernadores para que instruyan a los legisladores de sus provincias, ¿no? Sí, está en la esencia de nuestra historia, ¿no? La que hay que repasar. Que los gobernadores, en última instancia, tienen mucho que ver respecto de sus diputados, de sus senadores, y que son los primeros que entienden que la política es local. La economía es global, pero la política es local. Y eso requiere que te vaya bien en tu municipio o en tu gobernación, porque si no, fuiste. Entonces eso es lo que les permite, lo que quizás algunos que miran la política con más distancia digan, pero mira qué barbaridad, qué sé yo, tal gobernador dijo que le iba a cortar la peluca al león en la elección y ahora se sienta con él y negocia. Bueno, porque lo hace en función de revalidar sus pergaminos locales, que es lo que le da la persistencia. Ahora, cuando llegue el momento del 2027, ese gobernador evaluará si se refugia en su provincia, se hace el distraído o, de acuerdo a la suerte del gobierno, está, pero no, esta idea siempre, no, se va a generar una corriente sensata y todo se ha probado siempre en los últimos años y lamentablemente, digo yo, lamentablemente de mi parte, no termina de prosperar y el péndulo funciona perfectamente porque en última instancia viene una campanada a favor de tal cosa y luego viene la estricta contraria predicando otra, ¿no? Cuando hablabas de un eventual candidato intenso ideológicamente, es inevitable pensar en Kicillof. Y acá lo que te quiero preguntar es, con esta movida y jugada de los gobernadores peronistas, se empieza a ver que se quieren despegar del kirchnerismo, una cierta deskirchnerización del peronismo o esa diferencia entre lo que es el peronismo bonaerense y el peronismo federal. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué diferencias tienen estas dos vertientes y cuál está pesando más hoy? Bueno, hay que ver si es Kicillof, ¿no? Porque es cierto que es intenso ideológicamente, pero es bonaerense y diría un poco aburrido, digamos, ¿no? A los términos de la audiencia que no les propia, digamos. Y además también tiene sus... Este concepto del aburrimiento no es que yo esté predicando que se ponga una pelotita y se pinte la cara y hacer cosas. Me refiero a tener una estrategia fuera
de su núcleo. Es bastante hermético, ¿no? El concepto de la política de Kicillof, y de alguna manera ni siquiera la propia provincia la puede consolidar, porque hemos visto lo que le cuesta con propios y extraños, con tirios y troyanos, se decía antes, el presupuesto, el endeudamiento. Bueno, habrá que ver, probablemente sí, es uno de la lista, pero quizás también Kicillof está con mucho rodaje, ¿no? Tiene muchas millas desde su aparición en la política, más de una década, y quizás para enfrentar a Milei en el 2027, le vaya como le vaya, se requiera probablemente de cierta frescura. No es solamente una cuestión conceptual. Acá el envase tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde puede... A lo mejor no nació en términos de audiencias y de opinión pública, no es que no nació biológicamente, seguro, ¿no? Si no, no podría ser candidato en el 2027, pero no nació porque no lo vemos y porque buscamos. Hay un viejo chiste que termina en una película de Woody Allen, que un hombre estaba buscando sus llaves debajo de un foco y dice, ¿perdiste por acá las llaves? Y dice, no, las perdí enfrente. Y dice, ¿por qué las buscas acá? Y porque acá hay luz. Y dice, bueno, nosotros vemos donde hay luz. El próximo candidato, ¿de dónde saldrá? De un gobernador, de un diputado, de un senador, y a lo mejor surge de un lugar que hoy no está iluminado. Bueno, la mayoría de los gobernadores, casi los que estaban por lo menos en Provincias Unidas y en otros lugares, muchos de ellos son gobernadores jóvenes, habilitados por las constituciones de sus provincias para ser reelectos, con buena imagen, por lo cual el incentivo de casi todos de ellos es el de reelegir en 2027 y no jugar un proyecto nacional. Porque los gobernadores se han, de alguna manera, mimetizado con los intendentes, ¿no? Construyen ciudadelas que son fáciles de defender, pero son también difíciles para ellos de salir. Y evidentemente la política requiere de cálculo, pero fundamentalmente, y sobre todo si quieres ser presidente, requiere de mucha audacia. Y esa materia probablemente escasee en el aspecto de decir, bueno, vamos a buscar. Alguna vez lo hemos comentado, contigo por lo menos, ¿no? En el 2001, 2002, todos los gobernadores querían ser presidente. Lo primero que decían es, soy gobernador de la provincia tal, quiero ser presidente. Eso se revirtió hace una década y en general todos se retraen respecto de eso. Y aquella vieja frase de Maquiavelo, que hoy seguramente algunos censurarían por cuestiones de género, pero que decía, la fortuna es mujer y se va con los valientes, ¿no? Ahora, entre los gobernadores también tomaron bastante peso, pero muchos dicen, como bien vos decís, que Milei es lo único que quedó fuerte, ¿no? La oposición perdió, no le fue bien en las elecciones, parece únicamente el peronismo, que también tuvo un resultado bastante magro. Entonces, ¿vos crees que este péndulo es realmente un péndulo en el que el peronismo puede tener posibilidades de funcionar como oposición más allá del 2027, sino incluso en el 2026, o ya el camino está marcando a Milei? No, yo creo que puede tener posibilidades, porque políticamente fuerte en la Argentina es políticamente fuerte en la Argentina. A ver, hace unas pocas semanas algunos sacaban las cuentas de cómo iba a ser Milei para gobernar y la gobernabilidad y bla, 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 bla. Y ahora ya prácticamente están los que proyectan, y pasó siempre, que los 8 años de Milei, más lo de la hermana, más lo de Conan, etcétera. Como pasaba con Macri, con Marco Peña, con Antonia, la hija de Macri, etcétera. Y como pasaba con Néstor Kirchner, Cristina, etcétera. A ver, siempre se construye sobre la arena en la política argentina. Bueno, es lo que vos decías, ¿no? Es decir, los cálculos preelectorales que decían que el gobierno estaba obsesionado con tener un poco más de 80 diputados porque eso bloqueaba el juicio político y los vetos y todo eso, y hoy ya está arriba de los 95 y creciendo, ¿no? Sí. Entonces, eso claramente es dinámico, pero yendo al tema del Congreso, precisamente, ¿qué tratamiento le ves vos? ¿Qué transcurrir en el Congreso le ves a estos proyectos de los que tanto se habla, que es la reforma impositiva, con lo cual eso requiere un diálogo con los gobernadores, porque bueno, puede afectar impuestos coparticipados, y la reforma laboral, donde ahí el diálogo se tiene que dar con actores sociales? Yo la laboral la veo más factible, porque yo creo que el gobierno quiere decir que sacó una ley laboral, cualquiera sea. Si logra avanzar 3 pasitos, mejor. Y si avanza 2, y bueno. Y si avanza 1,5, le va a servir igual, porque va a decir, nosotros somos el gobierno que desde Cornelio Saavedra hasta acá, porque en ese sentido es maximalista, y en muchos más también, ¿no? El gobierno no es modesto, todo es el mejor gobierno, el mejor ministro, la mejor cosa de los últimos 200 años.
Entonces le va a alcanzar con una reforma laboral. La impositiva es más difícil. ¿Por qué? Porque te metés con los recursos de los gobernadores. Entonces vos podés decir, no, porque ingreso bruto es un impuesto distorsivo. Sí, pero es el 80% de mis ingresos. Claro. Gobernador. Y vos me vas a cambiar algo seguro por algo que supuestamente es virtuoso, sin hablar de la asimetría entre las provincias pequeñas que no tendrían la posibilidad de... No sé, quizás tendrían que poner un IVA provincial para recaudar lo mismo que recaudan con ingresos brutos. Pero sí los veo apoyando la reforma laboral porque en última instancia no pagan los costos. En todo caso, los costos, si los tuviese, o los beneficios, van para el gobierno nacional. Entonces ahí me parece que está, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que nosotros miramos, como lo haría cualquier analista o cualquier persona que le interese la política acá y en el mundo, lo que pasa dentro de nuestra frontera. Pero el mundo existe y las cosas que suceden afuera del mundo pueden impactar benéfica o perjudicialmente en un país como el nuestro, que económicamente, más allá de las euforias, sigue con la debilidad que tenía antes del proceso electoral. Y te consulto por Patricia Bullrich, ya dejó de ser ministra de Seguridad, pasa al Senado. Ahí el gobierno recupera un poco el control que había perdido por este enfrentamiento con Victoria Villarruel. Sí, va a tener una voz más potente, ¿no? Lo que creo que Patricia siempre es alguien que se pone objetivos ambiciosos, ¿no? Yo creo que Patricia sigue pensando que la presidencia está ahí, ¿no? Digamos, hoy no podría ni mencionarlo el tema porque es Milei, pero me parece que para ella, como todos los cargos anteriores, y esto es una descripción y para nada una crítica, es siempre una plataforma de lanzamiento hacia otra cosa. Hablamos ya del peronismo, de otras fuerzas de la oposición. ¿Ves fuera del peronismo, en tu idea de oposición, nada más? No que se vaya a conformar algo, no hablemos de... El espacio opositor, que naturalmente tiene que contener al peronismo, pero lo demás, llegado a la definición, te van a decir, bueno, de chabón, como decía aquel viejo conductor televisivo, ¿de qué lado estás? Claro. ¿No? ¿De acá o de acá? Bueno, después se verá el nombre que se le da y si la persona surge con más o menos trayectoria, pero en esta parte... El peronismo tiene tantos significados, es tan polisémico que qué sé yo, decir peronismo. Desde el punto de vista financiero sabemos la significación que tiene el respaldo de Estados Unidos al gobierno argentino. El tema comercial se está por ver. ¿Qué lectura haces desde el punto de vista político de esa relación? Bueno, le ha servido a Milei para sacarle las papas del fuego, ¿no? Sarmiento hacia fines de su vida, a fines del 1880 y tanto, hablaba de la gran deudora del sur, ¿no? Tenemos esa mácula, nada más que ahora el gran deudor del sur es el gran deudor del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de los Estados Unidos, que bueno, evidentemente le ha sacado rédito porque lo ha rescatado literalmente de una derrota segura, ¿no? A un costo bastante importante. No nos da el tiempo ni tenemos la posibilidad, pero la verdad es que no es lo mismo ni con quién estás endeudado, ni la moneda en la que estás endeudado, y Argentina ahí hoy lo vive como una fiesta y como un jolgorio, y probablemente eso tenga que ser reanalizado en poco tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta cortita? Porque antes nos estuvieron diciendo que se abre una nueva etapa en Argentina. Milei está cambiando al país desde las elecciones. ¿Lo ves así? Mirá mi barba blanca. ¿Sabes la cantidad de veces que escuché? Esta es una nueva etapa, una bisagra, un antes y un después. Las elecciones más importantes de la historia. Esto es lo más importante de la historia. No quiero porque me amargo, no por lo que hace la Argentina, me amargo porque me doy cuenta que estoy grande. Muy bien, Gustavo Marangoni, muchas gracias. A ustedes. Nosotros hacemos el segundo corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA Propiedades Comerciales
Nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, último tramo del Economista TV. Nos acompaña ahora Pablo Castro, que es un economista y especialista en inversiones. Y obviamente, Pablo, la primera pregunta es cómo ves la evolución de los principales activos financieros argentinos. Sí, a ver, desde cuando uno mira lo que ha sido este año, arrancamos el año en valores máximos, riesgo país había perforado los 600, ¿sí? Y de ahí fue medio barranca abajo hasta las elecciones, ¿sí? Obviamente mucha volatilidad alrededor de septiembre cuando el gobierno pierde la elección en la provincia de Buenos Aires por más de lo esperado. Entonces pasamos la elección, el gobierno gana cómodamente y hay una suba de todos los activos. Algunos, grosso modo, estamos de vuelta al principio de año. Algunos todavía no están ahí. Algunas de las petroleras, YPF, por ejemplo, pues está un poco más abajo de su máximo. Por ahí otras petroleras están un poquito más arriba. Riesgo país 650. Sí, entonces más o menos volvimos a donde estábamos a principio de año. Sí, exacto. Y durante todo este año tuvimos como un debate, o había un poco de debate sobre por qué, cuál es el riesgo, y el gobierno un poco tenía esta teoría del riesgo KUKA, riesgo político, ¿sí? Y lo que me parece que te está mostrando los datos es, el gobierno en parte tenía razón, gran parte, que es haber acortado de 1.000 a 600, pero no es todo, te falta todavía un poco más para llegar a riesgo país donde puedas salir a mercado o salir a mercado cómodamente. Por ahí el gobierno tiene acceso a algunos instrumentos de mercado, pero por ahí no tiene acceso a emitir un bono más en el tramo medio largo de la curva, y todavía le falta un poco. Mi interpretación es que lo que le falta es un poco lo que comentaban tus invitados anteriores sobre la política monetaria cambiaria, claridad, un poco despejar esa duda de que se viene una corrección otra vez. Y este mercado primero eufórico y después tranquilo, ¿cómo lo ves de cara a 2026? ¿Puede mantenerse así? ¿Va a mantener estos valores que decías desde principio del 2025, que ahora se repiten sobre el final? ¿O puede haber algún cambio? Bueno, creo que dos cosas fundamentales. La primera, ¿cuáles son los drivers que tenemos del exterior? ¿Sí? En el exterior por ahí vamos a tener tasas un poco más bajas, un poquito más bajas por lo menos, así que eso normalmente va a ser positivo. Y por el otro lado, ¿qué haga el gobierno con este tema monetario cambiario? Nadie lo sabe, todos estamos tratando de adivinar. El trabajo del gobierno es decirte que está todo bien y el esquema continúa hasta el último día, por supuesto. Pero yo tendería a pensar que algunos cambios seguramente van a venir. Me imagino saliendo removiendo restricciones, lo que queda del cepo, digamos. Y me imagino que esos van a ser positivos para el mercado de valores en general. Sí. Y en ¿qué va a hacer el gobierno en 2026? Ya en las extraordinarias para el verano se están planteando las reformas, laboral, tributaria y penal por sobre todo. Ahí ¿hay un hito que el mercado está mirando y que podría generar algo? ¿O tiene más que ver con estas decisiones estrictamente del gobierno en el Ejecutivo?
Sí, yo las reformas estructurales me parece que desde el punto de vista del mercado son más una señal de poder del gobierno, de capacidad política del gobierno, no tanto algo, digo, incluso, primero hay que ver mucho el detalle de qué significa la reforma laboral, ¿no? ¿Qué significa? La letra chiquita puede ser algo muy bueno, puede ser algo irrelevante, no lo sé. O sea, vos, perdón, Pablo, más que la medida en sí misma, para vos lo importante es la capacidad que tenga el gobierno para aprobar lo que el gobierno quiere aprobar. Sí, correcto. Quiero decir, incluso damos el beneficio de la duda y pensamos que nuestros legisladores pensaron el mejor proyecto y va a ser un proyecto súper positivo, en todo caso va a ser en el más mediano plazo, no es que va a cambiar las condiciones macro en el mes 1, el mes 2, el mes 3. Sí, entonces, desde el punto de vista del mercado, más la señal, cómo opera, cómo es la dinámica del Congreso, puede el gobierno meter votos, por ejemplo, peronistas, de gobernadores del norte o algo así. Me parece que eso da una señal de cómo vienen los alineamientos políticos ahí, cuál es la capacidad del gobierno de implementar política y, por lo tanto, uno entiende de, a lo mejor, o hacer otros cambios en el tema monetario como veníamos hablando antes o simplemente sostener las políticas que viene sosteniendo hasta ahora de déficit fiscal. Creo que nadie cuestiona que va a haber equilibrio fiscal, pero va a ser un buen termómetro de cómo está esa relación. Ahora, Pablo, daría la sensación entonces que el mercado no le termina de creer al gobierno de que este esquema es permanente y definitivo y que va a seguir por esta línea durante todo su mandato. Pues si están esperando algún acontecimiento en materia del frente cambiario, de la política monetaria, que el gobierno dice que va a seguir en esta línea, quiere decir que en algún punto el mercado no le termina de creer al gobierno en ese aspecto. Así como le creen la cuestión fiscal, no le creen esta, ¿no? Sí, yo creo que todavía el mercado sigue en ver para creer. Hay que ver, creo que muchas veces la discusión es en términos de es un evento que define todo y por ahí no es así. Por ahí es simplemente todos los días arremangarte la camisa y levantar la pala y trabajar un poco más y ir construyendo esa credibilidad poco a poco. O sea, Argentina es un defaulteador serial. 9 veces default, 3 veces en los últimos 20 años, no me parece, o 25 años, no me parece que sea tan fácil levantar eso. Y un dato más que además yo aportaría es que en este último esquema quedamos expuestos un poco al riesgo de Trump, que sigue siendo un presidente de casi 80 años, en su segundo mandato, que tiene elecciones el año que viene, que está en un mal nivel de popularidad. Entonces, hay que cuestionar, digo, en 2027 va a tener la misma comodidad de decir ayuda en Argentina si pasa algo. No, me parece que el gobierno necesita resolver el esquema monetario cambiario, construir credibilidad propia, de manera de no necesitar ayuda externa otra vez. Lo que entiendo que decís es, hasta el momento es una apuesta, ir de la mano con Trump, que sale bien, pero quedamos muy atados a las decisiones del presidente norteamericano. Sí, además que, digamos, Trump se arrepiente de cosas. No es la primera vez que cambiaría de opinión, ¿no? Puede ser que además que dentro de 2 años sea menos popular o menos conveniente, o andás a ver, ¿sí? O puede... En el 9 de enero hay que pagarle a los 4.500 millones de dólares, ¿no?, a los tenedores de bonos. A tu juicio, ¿de dónde va a sacar los recursos el gobierno? ¿Cuál de los distintos caminos que tiene va a elegir finalmente? Supongo que el del RIPO es el más probable para levantar, y si no, será una parte será con el Banco Central. O quizás también hacer alguna emisión corta en el mercado doméstico, ¿sí? Si uno mira estilo Bopreal, pero quizás del Tesoro, una emisión corta de 1 o 2 años podría ser también otro camino, una combinación de estas, supongo. El Tesoro viene comprando de puchitos en el mercado cambiario, así que un poco también
vendrá por ahí. Me muevo hacia el mundo de la política por unos minutos, porque bueno, vos hacés junto a Andrés Malamud el podcast Fenómeno Barrial para El Economista, y hay una frase que dijiste ni bien pasaron las elecciones, que es que pensando en el repricing, en este rally que vino de los activos post elecciones, también hubo un repricing del mercado político. El resultado reubicó a los actores en su capacidad de negociación, para resumirlo. Pasaron, bueno, un mes y medio y tenemos a todos los gobernadores prácticamente sentados con Santilli. ¿Qué impacto tuvo entonces las elecciones? Y sí, al gobierno se lo acusó mucho de ir demasiado a la ofensiva, ¿sí? Ir demasiado a la confrontación, buscar competir contra los gobernadores en su provincia. En muchos casos, obviamente, con algunos gobernadores fue aliado, pero en la mayoría de las provincias fue enfrentado a esos gobernadores. Y un poco lo que determinó la elección es que el presidente es más popular que el gobernador en muchas provincias. Y bueno, por eso los tenés ahora sentados. Ese es el repricing que hablas vos. Para terminar, Pablo, ¿cómo ves la evolución del dólar en los próximos meses? Es difícil decir depende de lo que haga el gobierno, básicamente, ¿sí? Uno puede imaginarse un esquema en el cual el gobierno está pensando en cambiar o introducir algún cambio de política monetaria, quizás hacia el final del primer trimestre o principio del segundo trimestre. Quizá si uno piensa que eso salió más o menos exitosamente este año, en 2025, cuando se sale del cepo y se deja que el tipo de cambio se deslice poco a poco, de alguna manera lo fueron manteniendo, digamos, lo fueron llevando hasta un lugar donde está hoy mucho más cómodo, todo el mundo coincide que es mucho más cómodo. Quizás en el segundo trimestre decidan hacer otra vez lo mismo. Muy bien. Pablo Castro, muchas gracias por estar en el programa. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión del Economista TV.